es Lenzo Díaz de la Universidad Tecnológica de Santiago. Vamos a hacer ese dibujo para el ciclo enero 2022 para la asignatura Diseño y Dibujo Mecánico Computarizado. Y ese es para el segundo parcial. Y vamos a hacerlo en AutoCAD. Es un dibujo 3D, en español 3D. Y vamos a utilizar línea, vamos a utilizar simetría, extrude, vamos a utilizar subtract como una sustracción, todo eso. Y como podemos ver ahí es en front, porque tenemos front, top, and right. Ok, vamos a trazar nuestra primera línea de 7.5. Vamos a hacer la mitad y hacer la simetría de la otra, 7.5. Y enter. Vamos a ampliar un poco, ok. Vamos a bajar de 5. Y vamos a ir a la izquierda de 3.5 porque 8 menos 15 es de 7, 3.5. 3.5, bajamos de 5 y a la derecha es déjame ver, 40 menos 8 es de 32, 32 entre 2 es de 16 y bajamos de 20 porque 30 menos 10 es de 20. Y a la izquierda es de y vamos a tomar el punto de intersección para trazar ese punto ahí y enter. Entonces aquí tenemos nuestra primera parte. Y entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la simetría. Mirror, vamos a digitar mirror, un mirror de ahí. Seleccionamos entonces y pasamos el punto aquí, así y así. No, y entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un join. $14 objetos está convertido en un polilínea. Entonces ya tenemos nuestra primera parte, entonces que es de front. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a decir que esa isometría, bajar un poco y extrude. Esa isometría y extrude, ¿cuánto será? Será a 50, como podemos ver, de 50 y ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar el otro vamos a trazarlo entonces nuestro primer perfil. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trazar nuestro primer perfil aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar esa parte ahí que es de right. Para de right vamos a hacer un clic. Vamos a hacer un clic en right. Y como podemos ver, aquí es de right. Y vamos a trazar uno de 25, una línea ahí. Aparte de 25. Bajamos un poco de 5. ¿Qué pasó? $25. Bajar de 5. Izquierda de 5. Abajo con 5. Y aquí es de 15 metros. Tomar ese punto ahí de referencia. Ese punto de referencia.
y lo cerramos. Y la cerramos entonces. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, en el dibujo vamos a hacer el join de ahí. Y así, enter y enter. 8 objetos que se convirtió converted into one polyline. Entonces vamos a hacer ahora, vamos a volver a hacer el sureste. El sureste, entonces vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar, o antes de copiar, hacemos entonces, hacemos antes de copiar. Un momento, extrude de 40. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a copiar, vamos a mover y seguir moviendo esta parte hasta aquí para que viene de esa misma forma. Entonces vamos a digital move, move, move. Entonces seleccionamos el objeto y enter. Vamos a tomar el midpoint de aquí y el midpoint de acá y enter. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una abstract, subtract, el subtract de aquí mayor y enter, menor y enter. Ahora hacemos un abstract, entonces desplazamos entonces para que pueda ver bien y ya hemos terminado con nuestro dibujo. Pero si queremos ver una percepción de nuestro dibujo, una percepción conceptual, una concepción, así es una concepción de nuestro dibujo. Gracias.